En clases anteriores habíamos visto varias cosas. Una, habíamos visto cómo una partícula eh, estaba sometida a ciertas fuerzas, por ejemplo, como el peso, la fuerza de fricción, por ejemplo, y cómo a partir de unas ecuaciones muy elementales describíamos una, una ecuación diferencial que representaba la trayectoria de la partícula y además eh, que observábamos en el espacio según los cambios de estos parámetros cómo se comportaba. Y también vimos cómo a partir de unas ecuaciones yo podría encontrar los bordes de una imagen a partir simplemente de derivadas. En ambos casos, pues lo que trato de explicar primero es cómo se implementa una derivada o una ecuación diferencial más bien en un computador, cómo se puede resolver y además cómo se puede solucionar. De hecho, hay ecuaciones diferenciales que son difíciles de encontrar de manera analítica y conviene más solucionarlos por computador. Voy a volver a esos dos ejemplos. Ah, bueno, y además tenemos un circuito. Ese es otro ejemplo. En ese circuito tenemos una fuente de alimentación que llamamos B sub I. Y en ese circuito tenemos una resistencia y un capacitor. Me voy a devolver a estos dos ejemplos. Bueno, me voy a volver de pronto a los tres ejemplos para tratar de explicar cómo uno podría emular un sistema real por medio de un programa y pues de unas ecuaciones diferenciales. En primer lugar voy a devolverme al caso de la partícula. Tengo la partícula, esta partícula está suspendida en el aire y esta partícula entonces está sometida a una fuerza que es la fuerza de gravedad, que voy a llamar mg, y está sometida a una fuerza de fricción también, que es contraria a la velocidad y es proporcional a esa velocidad. Desde física sabemos que la sumatoria de fuerzas en Y, aquí se supone que la partícula no se va a mover en esta dirección, entonces solamente habría componentes en Y sería igual a la sumatoria de fuerzas, que es la fuerza de gravedad menos la fuerza de fricción, o más la fuerza de fricción más bien, y esto es igual a masa por aceleración. Masa por aceleración, que sería la derivada de la velocidad, lo expresamos así. Bien, esa es una ecuación. Vamos a ver la otra ecuación. Voy a ponerla por aquí. Démosla ahí un momento. Vamos a ver el otro sistema que habíamos hecho. En ese sistema pues teníamos un circuito que habíamos llamado B sub I. Y acá en B sub I vamos a poner una resistencia y vamos a poner un condensador. Esto quedó parecido, pero esta es una fuente de voltaje y este es un condensador. Las ecuaciones que rigen este sistema, ¿cuál es? Por conservación de la energía, esta energía se conserva, entonces el voltaje, que es la fuente, va a ser igual a el voltaje que cae en la resistencia, que es R por I, y más el voltaje que cae en el capacitor, que lo podemos llamar V sub C. Adicionalmente, nosotros sabemos que la corriente en el capacitor, y esta, como ustedes pueden ver, esta corriente que va por aquí, es igual a la que pasa por la resistencia y a la que pasa por el capacitor. O sea que este voltaje es esta corriente es esta misma corriente. Y sabemos que la corriente en el capacitor es la capacitancia por la derivada de voltaje en el tiempo. Acá entonces podemos sustituir este
esta corriente para quedarnos solamente con dos variables, ¿cierto? O más bien con una variable que sería b sub c, porque se supone generalmente que b sub i la conozco. Entonces tendría que bi es igual a r por c derivada listo. Aquí tengo entonces esta otra ecuación diferencial. Lo que voy a hacer es poner estas dos ecuaciones diferenciales seguiditas una de la otra. Voy a poner una aquí, b es igual a rc. Voy a ponerle bc' para que me quepa. Ya saben que esto es derivada, ¿cierto? Más bc. Lo que yo quiero que ustedes observen aquí es lo siguiente. Yo le voy a poner simplemente constantes, unas constantes diferentes. Y lo que es constante lo voy a llamar constante. Listo, entonces acá, a este mg lo voy a llamar una constante 1. Voy a hacerlo aquí. Y voy a hacerlo aquí en amarillo. Tengo de la primera ecuación, voy a pintarla en amarillo, esta. Tengo una constante 1. Saben que m sería una constante para el problema y g también. Menos, dejemos a b que es otra constante. Menos b, v, igual a una constante 3. Llamémoslo constante 3 por b derivado. Y voy a pintar esta de abajo en azul. Vamos a asumir que BI es una batería, es un voltaje constante. Y aquí sería algo similar. Aquí tendríamos una constante 1, sería igual, esto es otra constante, a una constante 2 por BC' más BC. ¿Y qué es lo que quiero yo que ustedes vean aquí? Que vamos a ver este V. Obviamente este V es de velocidad y este V es de voltaje, pero me sirve que sean tan similares. Ustedes pueden ver acá que este V derivada, esta derivada de V, está multiplicada por una constante, por esta constante, la voy a poner en rojo. Esa es una constante y ustedes ven que esto también es otra constante. Si yo pasara esta b sub c al otro lado del igual, o sea aquí, pasaría con signo negativo además, quedaría multiplicado por un menos 1, que es una constante, y ese está multiplicado por menos b. E igualmente aquí tenemos una constante y aquí tenemos otra constante. ¿A qué voy con esto? Voy a que, a pesar de que los dos sistemas son sistemas totalmente diferentes, em, pues básicamente, sin entrar en detalle de cuánto valen sus constantes, tienen el mismo comportamiento. Y eso pues me lleva a otro punto. Yo podría expresar en general esta ecuación de la siguiente manera. Tengo una, por ejemplo en el caso del voltaje o de la partícula es igual, tengo B por una constante cualquiera más V sin derivar por una constante cualquiera, voy a llamarla D. Y eso es igual, en el caso por ejemplo del circuito, y también sería igual en el caso de la fuerza, a un voltaje de entrada, o pongámosle aquí simplemente a una entrada, llamémosla I, de input. Entonces, aquí ustedes pueden ver que si yo le pongo diferentes valores a esta A o a esta D,
Esta ecuación, bueno, y también hasta ahí, esta ecuación se puede convertir en un circuito o se puede convertir en una partícula. El punto aquí es que son estas constantes las que me definen a mí el comportamiento del modelo. O sea, el modelo se va a comportar de diferentes maneras según los valores de estas constantes. O sea que yo podría tener la misma ecuación diferencial y con esa misma ecuación diferencial simular un circuito, una partícula, un procesamiento de una imagen o un sistema termodinámico o un montón de cosas. Ahora, también como recordaremos, nosotros hicimos una abstracción de la derivada, o sea, esta derivada la transformamos en lo siguiente. Dijimos que de la derivada era aproximadamente igual a la función en un tiempo posterior menos la función en un tiempo t sobre delta de t. Y esto eh, se puede reemplazar acá y obtendríamos lo siguiente. Esto sería bt menos bt más d por b igual a una constante, que en este caso es la constante i. Y esto sobre delta de t. Entonces voy a hacer algo muy simple. Lo que voy a hacer aquí es pasar este delta de t a dividir acá y este a sobre delta de t lo voy a llamar una constante f. Esa constante f se va a multiplicar por este valor de aquí que sería t más delta de t menos f por bt más d por bt igual a esta que definimos una entrada constante por el momento i. Y por último voy a hacer lo siguiente. Recuerden que esta es la entrada para el caso del circuito y la asumimos constante, o puede ser constante o no. Por último tendríamos la siguiente ecuación. Tendríamos t más delta de t menos f menos d por bt es igual a la entrada. Bueno, y ahora sí, por último, tendríamos estos valores. Esto lo voy a llamar una constante g. Sería g por bt igual a i. Bien, en este caso supusimos esta entrada que es una entrada cualquiera y lo que quiero que observen es que tenemos acá un valor, bueno, entre otras cosas, recuerden que ese delta de t cuando lo íbamos a convertir en un programa de computador asumíamos un delta de t igual a 1 y al final se convertía todo esto, esta ecuación se convierte en una constante Bueno, realmente los valores que tomen G y F no tienen mucha relevancia en este análisis. Lo que quiero que miremos es lo siguiente. Nosotros teníamos una ecuación diferencial arriba que tenía una derivada de v y cuando hacemos la aproximación, esa aproximación se convierte, si fuera un vector, si estuviéramos hablando de un computador, esa derivada se convierte en un desplazamiento del vector. Aquí estamos
en la posición t y aquí estamos en la posición t más 1. Como ustedes ya saben y como hemos implementado esos programas, nosotros podemos definir esto como un vector y en vez de hablar del parámetro t, para que sea un poquito más sencillo, le voy a poner el parámetro i, que puede hacer alusión al subíndice de un array, de un vector. Al final entonces nuestra ecuación se convierte en esto, en un montón de datos y un desplazamiento de los datos. Por lo general, entonces nosotros podremos tener una entrada cualquiera. Voy a hacerlo aquí arriba. Puedo tener lo siguiente. Puedo tener cualquier cantidad de desplazamientos. Por ejemplo, si tuviéramos una derivada de segundo orden, podríamos tener una ecuación de este estilo. Más c por bt. Estoy poniendo a, b, c de una manera pues totalmente desprevenida. Y eso podría ser igual en general a unos desplazamientos de las entradas. Por ejemplo, si la entrada es c, llamémoslo e, si la ecuación diferencial es de segundo orden, tendríamos algo como esto, d por e por bt más 1 más f por, perdón, aquí es d. Aquí es entrada, este es entrada. Entrada en el tiempo t más 1, f, por la entrada en el tiempo t. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un circuito, tengo una ecuación de una partícula, puedo suponerla como lo asumimos al principio, de primer orden, es decir, solamente un desplazamiento. Tenemos con esta y esta. Esta y esta. Para el caso nuestro de la partícula y del circuito A, D y E, esta E de aquí, estas coeficientes serían 0. Entonces, si fuera el circuito de la partícula, trabajaríamos con estas que ya vimos allá arriba. Recuerden que aquí F, C, B, A, pues no tienen relación con los F, A, B y C que puse arriba. Y si fuera otra ecuación, entonces podría agregar más coeficientes y más desplazamientos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que por lo general, la ecuación diferencial va a consistir en un montón de desplazamientos de estos vectores multiplicados por unos coeficientes. Y esos coeficientes son los que me van a dar a mí el comportamiento del sistema en el tiempo. Y ese comportamiento se va a definir según esa configuración. Como ya vimos, con los mínimos cuadrados podemos nosotros establecer una relación o podemos encontrar coeficientes que no conozcamos. De esa manera nosotros, partiendo de estos desplazamientos de esos vectores y metiendo estos coeficientes desconocidos, por ejemplo, un programa con mínimos cuadrados, podría yo establecer la ecuación diferencial de un sistema aunque yo no conozca nada de física. Yo podría encontrar, por ejemplo, tengo un sistema cualquiera que tiene un comportamiento en el tiempo y este comportamiento en el tiempo hace cualquier cosa. Aquí hay un montón de datos. Esta es una ecuación, no sé, digamos el dólar. ¿Cómo cambió el dólar? Y voy tomando datos y me voy haciendo una base, un vector de datos del comportamiento del dólar en el tiempo. Lo tengo acá. Aquí. Y luego entonces genero unos desplazamientos de este vector bt más 1, bt más 2 y lo multiplico por unos coeficientes cualquiera. Y aquí tendría a, b por el desplazamiento de la variable que estoy analizando y si quiero lo igualo a las entradas que estoy analizando. C, etcétera, o sea, todos los parámetros que analice y si conozco la entrada obviamente
desplazamientos de la entrada. Lo meto a un programa con mínimos cuadrados y a partir de ahí puedo yo deducir estos coeficientes y luego yo podría reproducir esta función. Y así en un futuro podría predecir un valor que obtenga luego. Eso es lo que quiero que hagan ustedes en esta próxima. Yo sugiero que trabajemos con el circuito y a partir del comportamiento de cómo queremos que funcione el circuito, eh, ubiquemos unos coeficientes y al final pues el, el software, el programa debe darme un comportamiento similar al que yo estoy esperando, que en este caso sería esta curva que estoy dibujando aquí en rojo.